Ya, entonces lo que hemos venido viendo hasta ahora han sido aspectos celulares, moleculares, hemos visto el potencial de reposo, la generación del potencial de acción, hablamos sobre los canales iónicos, la transmisión sináptica, y ahora nos vamos a ir a algo un poco más complejo, ya un sistema, y este se llama sistema nervioso autónomo, sí, sistema nervioso autónomo que no es lo mismo que sistema nervioso periférico. ¿Ah? Hay muchas partes del periférico que no son necesariamente autónomos. El sistema muscular, por ejemplo, músculo esquelético es periférico. Así que, pero no hablaremos de eso, hablaremos del sistema nervioso autónomo o autonómico, depende del libro que ustedes vean. Y una de las cosas que hace quizás el proceso fisiológico más evidente, no lo único, pero el más evidente que hace, es esta respuesta que se llama fight or flight. Y aquí este tipo está vestido con una indumentaria lista para correr o para pelear, pero también está vestido con esta ropa antigua. Antigua, así nos imaginamos que los cavernarios lucían. No tenemos idea cómo lucían. Em, y esto representa que es algo antiguo, es algo muy primitivo dentro de nuestro sistema nervioso. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es este reflejo de lucha o huida? Es muy fácil de verlo. Muchas veces cuando nosotros estamos tranquilos y viene algún estímulo perturbador, alguien nos pega, por ejemplo, hay básicamente dos cosas que la gente y los animales hacemos. Salimos corriendo o peleamos. Pero no es una pelea que uno planee, sino es un reflejo, es responder con un combo. ¿Mm? De eso estoy hablando. Y no es una huida con una planeación, así como, voy a salir por aquí. No, es como un salto, es como un salto que uno pega a veces para salir de un lugar. Esto también, nosotros tenemos lenguaje, entonces la cosa se complica un poco más, porque esto a veces también se puede ver en el lenguaje. Hay gente que es más peleadora, hay gente que huye. No sé si eso sea parte del reflejo o es probablemente no, pero es algo que nosotros hemos ido aprendiendo, incorporando a partir de esta conducta que tenemos todos nosotros. Si a ustedes les gusta ver los videos de TikTok de gatitos, como habitualmente yo hago, van a ver que hay muchos videos en los cuales se ve a los gatitos huyendo en conductas de reflejo. Por ejemplo, si ven esos videos que se le pone un pepino al gato por atrás y el gato no se da cuenta y el gato mira de reojo a veces, el gato salta. Entonces, ¿cuál es la interpretación de eso? La interpretación no es que, como me dijo alguien, es que tiene un miedo atávico a las culebras. No, no es un miedo atávico a las culebras. Es una conducta de miedo general, ¿ya? Atávico es una palabra que significa primitivo, ancestral, pero muchas veces se ha usado en lo cultural, entonces hay que tener ojo con esa palabra. En todo caso, aquí en este curso no la vamos a usar nunca, vamos a decir primitivos, porque esa es la palabra que se usa en la biología. Ya, entonces eso es algo, sí, aquí hay alguien que ve videos de gato en el chat. Entonces eso es algo que ustedes han visto y probablemente han visto otros videos de gato en los cuales está el gato tranquilo y uno le pone una música o algo y el gato salta. O a veces el gato está tranquilo y mira una caja y en la caja hay otro gato y habitualmente un gatito y esos son muy chistosos porque los gatos se erizan entonces, eso, eso es este reflejo. Cuando se eriza ya es más fome porque ahí hubo algo de pensamiento, pero cuando sale saltando o a veces gritando, eso es el reflejo de vida. El reflejo de lucha, ya con estos ejemplos tan gráficos, es evidente, ¿no? Es pegar un charchazo. Si ustedes están, no sé, tranquilos y viene alguien y les pega un pape en la cabeza, ustedes muchos de ustedes probablemente van a devolverlo sin pensarlo. ¿Ah?
Entonces, de eso estamos hablando. Estas conductas no pasan por el consciente. Eso es lo que quiero decir. Y vamos a ver un poco de la anatomía. ¿Por qué no pasan por el consciente? Porque eso es algo importante. Porque uno podría decir, ay, pero ¿cómo no te controlaste? Bueno, hay una explicación anatómica de por qué no se controla. Pero resulta que hay otra conducta relacionada con esto. No es solamente la lucha o, perdón, la lucha de aquí o huida, sino también hay lo que se conoce como freezing. Freezing así como cuando uno pone en el freezer las cosas. Entonces, en esta conducta de freezing, lo que pasa es que el animal, nosotros también somos un animal que no se le olvide nunca, el animal queda congelado. Y ustedes probablemente lo han visto si han andado de noche en auto o han visto un video, si no lo han hecho, que en la carretera los animalitos se quedan encantilados frente a la... Eso es lo que dice, ¿no? La cultura popular. Se queda encandilado frente a las luces. Ya, eso se llama miedo. Cuando los animales tienen miedo, los animales se paralizan. Nosotros también. Y ustedes quizás no lo han sentido o no lo han visto, pero a veces hay, y esto yo que soy un poco más viejo que ustedes, lo he visto varias veces en mí y mis cercanos, cuando una persona recibe cierto tipo de noticias, a veces tiene un tipo de parálisis casi muscular y después de un rato dice, chuta, oye, realmente quedé como paralizado, no pude pensar, no pude ni moverme con esta noticia que me diste. Entonces, o que recibí. Entonces, esas son conductas que nosotros tenemos y son reflejos, no pasa por el consciente. Eh, ¿Por qué? Y esto viene desde que éramos reptiles, evolutivamente hablando, o quizás más antiguo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estas conductas hacen que por qué están presentes todavía, después de millones de años de evolución? Bueno, estas conductas, ya se pueden imaginar ustedes, tienen un valor evolutivo. Y cuando hablamos de valor evolutivo, significa que la descendencia de los individuos que tienen estas conductas va a ser más próspera o va a tener descendencia. Si el individuo va a pelear siempre cada vez que viene un predador, como un león, probablemente muchas veces el predador va a ganar. Entonces, el presentar conductas de huida va a implicar que algunas veces o quizás muchas veces el individuo va a sobrevivir y va a procrear y va a tener más descendencia. Lo mismo puede entenderse para esto, ¿ah? Para la pelea. Puede sobrevivir y puede generar más descendencia. Lo mismo para este congelamiento, sí, y eso ustedes lo han visto, por ejemplo, en insectos. Yo no sé si es el mismo circuito, pero es una conducta similar. Si uno toca a un insecto, el insecto se queda paralizado y se demora bastante en salir de eso. Bueno, eso es una estrategia de camuflaje, si ustedes lo quieren pensar así. No es que cambie de color, pero porque habitualmente está en la mano o lo podemos ver, hay mucho contraste si está en el piso, por ejemplo, en una baldosa, imagínense. Pero si está en la naturaleza, entre palitos, bueno, entre palitos ya es muy difícil ver un insecto. Entre palitos y hojitas en el barro. Así que todas estas conductas tienen un componente evolutivo y también son conductas muy primitivas en nuestros sistemas nerviosos. Ya, entonces, Eh, pero pongámosle nombre, porque hay dos sistemas antagónicos dentro del sistema autonómico, que son la rama simpática, aquí, y parasimpática. Por alcance de nombres, simpático es, en español tiene que ver con divertido, en inglés no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esos dos? La activación de la rama simpática ocurre cuando estamos frente a un peligro. Aquí nos vamos a salir de la idea del reflejo, ¿ah? Nos vamos a salir de la idea del reflejo y vamos a ir más a la parte anatómico-funcional. Entonces, cuando vemos aquí, por ejemplo, en este caso, un predador,
lo que ocurre habitualmente es que salimos corriendo del predador. Aquí está la lucha huida. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que salir corriendo, quizás por mucho tiempo. Lo que ocurre es que hay más disponibilidad de glucosa para los músculos, hay apertura del iris, o sea, de la pupila, quiero decir, hay más entrada de fotones, información al sistema visual, hay disminución en el movimiento de las vísceras, eh, entonces uno podría decir que todo el organismo está optimizado para huir. Y eso es por activación de la rama simpática. Opuestamente, por activación de la rama parasimpática, cuando ésta se activa, aquí el individuo, el animal, está más, no quiero decir enfocado, pero ahora las vísceras tienen, hay más movilidad de vísceras, hay secreción de glándulas internas y hay un montón de cosas que vamos a ver. Entonces, estos sistemas son antagónicos. Nos permiten que podamos huir o que podamos, entre comillas, le vamos a decir descansar. ¿Dónde están estas cosas? Porque ya, demasiado bla bla, y en este curso ya sabemos que el cerebro tiene partes. Entonces, ¿de dónde viene la información del sistema nervioso autonómico? Bueno, inputs sensoriales, y estos inputs sensoriales pueden ser externos, los sistemas sensoriales externos, o pueden ser inputs sensoriales de adentro. Las vísceras también mandan información. ¿Nos duele la guatita, por ejemplo? Esto va a sensores en el hipotálamo, sensores en el sistema somático, que eso lo vamos a ver después en el curso. Esto manda ya hacia el cerebro, hacia el puente, la médula, el hipotálamo, pero aquí hay algo importante, la información sensorial. Fíjense que aquí dice sensores hipotalámicos. ¿Qué significa eso? El hipotálamo tiene sensores de cosas que ocurren en el organismo, cambios de la temperatura, cambios de la salinidad, cambios de la glucosa, tiene que ver con mantener ciertos parámetros constantes. Entonces, para mantenerlos, tiene que medirlos. Y a eso se refiere con sensores hipotalámicos. Vamos a volver un poco de esto, ¿eh? No vamos a salir tan fácil de esto. Entonces, hay información del cuerpo, hay información de afuera también. Y esta información de afuera es interesante porque pasa por el sistema límbico y pasa por la corteza. El sistema límbico son varias regiones del cerebro que están, no sé si están viendo mi carita. Si no están viendo mi carita, no importa. Están viendo mi carita, aquí estoy mostrando dónde está la corteza, pero si quitamos la corteza, y aquí les voy a mostrar, aquí está la base del cerebro, por dentro hay estructura, y ese es el tálamo. Pero lo que está entre la corteza y el tálamo, que es lo que está más adentro de esto, lo que está entre medio, anatómicamente hablando, ese es el sistema límbico. Eh, Hay varias estructuras, el sistema límbico no está en una región particular, ¿ya? Entonces, por eso se le puso límbico, está entre medio. Entonces está entre medio de la corteza y las partes más antiguas. Tiene que ver con un montón de cosas del sistema límbico, por no decir que tiene que ver con todas las cosas que nos pasan a los humanos. Eh, Principal o particularmente con el procesamiento de emociones. Y ojo que hay muchos neuromitos, que el cerebro límbico, que las emociones, hay que tener mucho ojo con esas cosas, ¿eh? La mayoría no son verdad. Entonces llega información al cerebro y esa información puede tener finalmente respuesta en el sistema nervioso autónomo, respuesta endocrina y por supuesto ya hemos visto esta que es la más evidente que son respuestas conductuales. ¿Dónde están estos centros? ¿Dónde están estos centros que sensan, estos sensores hipotalámicos, estos lugares, la médula? ¿Dónde están? Fácil, aquí afuera está la corteza. Esta cosa rarita es el cuerpo calloso, donde van axones de un hemisferio hacia el otro. Esta cosa como una lentejita con un ojo, eso es el tálamo, la parte más antigua, el cerebro de los reptiles, si uno quisiera hablarlo
así. Abajo del tálamo, todos esos puntitos, esas lentejitas, ese es el hipotálamo. El hipotálamo no es pariente del tálamo. Es un alcance de nombre, esto es un nombre anatómico. Ah, abajo del tálamo, hipotálamo, ponle hipotálamo nomás, para orientarnos aquí en esta bajada. Aquí están, entonces estos son los centros. Y aquí dice, control de temperatura, control osmótico, eso es el control del agua cuando nos deshidratamos, en otras palabras. eh, Control de la saciedad, se le ha llamado. Nosotros tenemos células que sensan los niveles de glucosa circulante. Entonces, eso hace que nosotros sintamos esta sensación que se llama saciedad. Que nosotros los primates humanos hemos aprendido a olvidarla o a no hacerle caso y comemos porque hay cosas ricas y hay chocolate y ya ahora como por gula. Y hay desbalance, por supuesto, en el sistema de la saciedad. Todo esto está ahí en el hipotálamo, ahí están los controles. Esto en fisiología probablemente ya lo vieron, se llama set points o setting point, depende de quién lo diga. Los set points son los valores fisiológicos a los cuales los sistemas neuronales hacen que el cuerpo se mantenga. Ejemplo, la temperatura. No importa si hace frío o calor, la temperatura tiene que estar constante. No importa si tomamos mucha agua o poca agua, tenemos que tener la osmolaridad, o sea, el balance osmótico de iones y agua constante, etcétera, etcétera. Entonces, esos valores fisiológicos están ahí en el hipotálamo. Esos mandan información a todas estas partes. Esto de aquí se llama puente, esto de aquí abajo se llama médula, y ahí hay otros centros, y fíjense que controlan cosas. El control de la vejiga, el centro respiratorio secundario, porque el centro respiratorio primario está aquí, son varios núcleos. Y finalmente el control de la presión. Todos esos son parientes en todo caso y están todos controlados y por ahí están además el locus ceruleo, está por ahí muy cerca, eh, que libera estas catecolaminas. Entonces, todos estos son parámetros fisiológicos importantes, porque si hay un desbalance en la respiración, aquí está el cuerpo, el centro de la respiración, hasta ahí nomás se cabe la cosa. Si hay un desbalance en la presión, también tenemos problemas. Entonces, estos son los lugares, ¿ya? Importantes en todo esto. Este es un dibujito ya más complicado donde están dibujados más centros del hipotálamo. El tálamo está aquí arriba. Y aquí está el hipotálamo. Entonces, fíjense, aquí el hipotálamo tiene algo como que le cuelga, por decirlo así, y esto es algo conocido, y esto es la pituitaria. Y la pituitaria libera hormonas al torrente sanguíneo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de neurotransmisores dijimos que tenían que cumplir con 3 características? Una, su liberación tenía que ser evocada por un potencial de acción. 2, tenía que haber un postsináptico. Y 3, tenía que estar los neurotransmisores en la vesículas de neurotransmisores. Bueno, aquí la pituitaria libera neurotransmisores pero los libera el torrente sanguíneo. Entonces no se llaman neurotransmisores, se llaman hormonas peptídicas. Y tanto en fisiología como en este curso vamos a hablar de algunas hormonas que son liberadas por la pituitaria, que tiene 2 lóbulos, anterior y posterior. Entonces aquí hay un montón de núcleos en el hipotálamo. No es que hayan 2, nada más hay un montón. Y no vamos a entrar en el detalle de esto porque hacen un montón de cosas. Algunos que podríamos eventualmente hablar, nos va a salir por ahí el núcleo supraquiasmático y el núcleo supraóptico. No tienen que ver con el sistema óptico para nada. El quiasma óptico sí en algún momento lo vamos a ver, pero esto está más abajo. Eh, este de aquí, el núcleo dorsal medial, también nos va a salir en algún momento. Ya.
Pero algo importante que hace el hipotálamo, todo este conjunto de núcleos que están aquí, es que compara y recibe información contextual, que es sensorial, pero ya ha sido procesada, algo, que viene del cortex, de la corteza, la amígdala, que es un lugar del sistema límbico donde se procesa, entre otras cosas, el miedo. Nunca digan que es el centro del miedo, porque eso no es verdad. ¿Ya? Hay muchos que lo dicen, y muchas evidencias que lo dicen, pero no es verdad, porque le quitan la amígdala y sigue teniendo miedo. Hay alteraciones en el procesamiento del miedo, sí, pero sigue teniendo miedo, entonces, y no es el único lugar que procesa el miedo. Entonces, ¿hay procesamiento del miedo? Sí, y hay aprendizaje, uno aprende las cosas que le dan miedo, y eso es uno de los grandes modelos de aprendizaje que se ha usado, el miedo. Le pone a la ratita algo que le da dolor, por ejemplo, un shock eléctrico en la patita, y eso le duele, pero le da miedo. ¿Y cómo sabemos que le da miedo? Porque la ratita entra en freezing, se paraliza. Lesiones en la amígdala disminuyen el tiempo de freezing. Ya. Entonces, todo esto es para decirles que ya la cosa se está complicando, porque estamos metiendo otros conceptos por ahí. Memoria, acabo de decir, parece miedo. Uy, y esto va a salir varias veces en este curso. Pero entonces, información de contexto, ¿ya? Información sensorial. Y el hipotálamo de alguna manera las compara eh, y manda información. Y vamos a volver sobre esto. Ya, vamos un poco a la anatomía, porque lo que finalmente vamos a llegar, y ustedes ya saben a qué vamos a llegar, espero, es que los sistemas simpático y parasimpático son antagónicos en su acción sobre la mayoría de los órganos target. Entonces, hacia allá queremos llegar. Pero tenemos que, en esto, vamos a tener que explicar un poco, porque nosotros ahora sabemos que hay neurotransmisores y vamos a tener que explicar eso. Entonces, ¿cómo se organiza la mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los circuitos que están en la vía del sistema nervioso autonómico tienen esta estructura? Hay una neurona que está en el sistema nervioso central, hay una sinapsis con una neurona presináptica que a la izquierda que libera neurotransmisor sobre una neurona postsináptica, pero esa sinapsis se encuentra en un ganglio, y ese ganglio está afuera del sistema nervioso central, afuera de la médula. Y esas tienen nombres. La de la izquierda es la neurona pregangliónica, y la derecha, cuyo soma está en el ganglio, se llama postgangliónica. Y esos nombres nos van a salir varias veces. Entonces, esta libera un neurotransmisor, la pregangliónica, y la postgangliónica libera otro neurotransmisor sobre el tejido objetivo, diana, como dicen los españoles. Target, decimos los que hemos estado más expuestos al inglés. Entonces, y ese neurotransmisor habitualmente no es el mismo, no es el mismo que acá, por eso el dibujante lo hizo de otro color. Entonces, aquí vamos a tener una estructura que son ganglios. Entonces, mucho ojo con eso. Ya, entonces, ahora sí podemos ir al mapa. ¿Dónde está esto? Entonces, recuerden, en dos palabras, el sistema simpático lo que hace es que nos predispone a la lucha o a la huida. Tenemos que salir corriendo. Y el parasimpático, todo lo contrario, está funcionando más en el reposo. Bueno, estamos descansando, por decirlo de una manera, ¿ah? No necesariamente estamos descansando y durmiendo una siesta, no necesariamente. Vamos por partes. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Esto de acá es un dibujo de la médula. Aquí está el puente, aquí está la médula, médula oblongata, le van a leer en algunos libros. Y aquí están las médulas, cada uno de acá son los segmentos, desde dorsal hasta aquí, hasta el más, no recuerdo cómo se llama la parte del coxis. Estos son las ramas nerviosas, por aquí salen los nervios, fíjense, desde T1 empiezan a salir hasta L2, si no me equivoco es el último. Entonces, a esos rojitos, ahí está la neurona pregangliónica. Aquí están los ganglios, y esos ganglios, fíjense, están muy cerca de la médula.
Luego, desde esos ganglios, sale el axón de la neurona postgangliónica y va a cada uno de los órganos targets, que están dibujados acá. Pero el parasimpático es diferente. Miren aquí, sale desde lugares diferentes, desde arriba, o sale desde los pélvicos. ¿Dónde está el ganglio? El ganglio está muy cerca del órgano objetivo, muy cerca aquí, muy cerca de las glándulas salivales, pero en el caso del nervio vago no hay un ganglio. Interesante. Entonces, hay diferencias anatómicas en esto. En este caso, en el simpático hay otro ganglio entre medio, ¿ya? Y esto va a ser más complicado todavía, y no lo vamos a ver en este curso, lo van a ver en fisiología, porque desde este ganglio, aquí, los que van hacia el intestino, en el intestino hay un plexo, o sea, dentro de las capas, si usted hace un corte del intestino, el intestino tiene músculo, bueno, tiene una capa de células endoteliales por dentro, tiene músculo circular, músculo longitudinal, mucosas entre medio, eh, incluso cerca del músculo, pero ahí hay plexos, o sea, hay redes neuronales, no hay ganglios, hay neuronas en redes que están cubriendo todo esto. Entonces, es el sistema nervioso, no me acuerdo cómo se le llama, no se le llama visceral, vamos a decir visceral, es bastante complicado. Entonces ahí hay una capa de complicación extra que no aquí la vamos a saltar, pero la van a ver, espero, en fisiología, cuando vean sistema digestivo. Entonces hay diferencias. ¿Qué es lo que hace en cada uno de los órganos targets? Hay una tabla después que sale en 2 diapositivas más, pero nosotros nos entra la información muchas veces más fácil mirando que leyendo. Entonces, vamos a la pupila se dilata versus que la pupila se contrae por el parasimpático. ¿Cuál es el rol de esto, biológica o evolutivamente hablando? Que la pupila se dilate significa que si está, vamos a ver si pueden ver ahí, si la pupila está contraída, ahí estoy tratando de hacer una pupila contraída, si la pupila se dilata, ahora hay más entrada de fotones, o sea, más entrada de información. Sí, sistema nervioso entérico me refería, muchas gracias. Entonces, si se dilata la pupila, entran más fotones, entra más luz y ahora tenemos más información. Entonces, eso, y si tenemos más información, podemos tomar mejores decisiones. Eso es evidente con los gatos, ¿cierto? Y ustedes lo han visto si no tienen gatos y han visto los videos, que uno puede ver cómo al gato se le agranda mucho la pupila en la oscuridad y se achica mucho, se le ve como una rayita nomás cuando estamos bien en un lugar bien iluminado. Eso no hay ningún tipo de control consciente de eso. También han visto que en Doctor House o en alguna de las series médicas que ustedes ven en el cable o en Cuevana o donde sea que las vean, que una de las cosas que se le hace a la persona que tuvo un trauma en la cabeza es iluminarle las pupilas. Eso es algo que habitualmente se hace. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, porque hay dos cosas que ocurren ahí, y esto vamos a volver cuando hablemos del sistema visual. La primera es que si eliminamos la pupila va a contraerse, y eso es un reflejo. Y cuando hablemos del sistema visual vamos a ver dónde está el ganglio. Y el ganglio está en el cerebro, en el hipotálamo. Em, entonces, y eso tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir en un ojo y en el otro ojo. Pero lo otro que tiene que ocurrir es que si iluminamos un ojo, va a cambiar el diámetro de las pupilas de los dos ojos. ¿Por qué? Vamos a ver cuando lleguemos al sistema visual que el circuito está cableado de esa manera. Información que llega de un ojo finalmente produce efecto en los dos ojos. Si no se produce eso, estamos en problemas. ¿Ya? Y ese es un examen fácil y rápido para ver si los efectos del traumatismo son muy severos. Ahora, por supuesto, solo nos da información de lo que está pasando cerca de donde está ese ganglio particular en el hipotálamo, pero bueno, peor es nada.
Entonces, todo esto es para decirle que esto es importante, importante en términos de la biología del individuo. En el caso de las glándulas salivales, lo que ocurre es que habitualmente cuando nosotros corremos, no hay liberación de las enzimas salivales. Y en el sistema digestivo van a ver cuáles son, amilasa y otras más. Eh, Tampoco hay liberación de agua, y esto sí ocurre cuando el individuo está en reposo. Cuando corremos, aumenta la frecuencia cardíaca, y esto es por la liberación de neurotransmisores sobre el corazón. Recuerden que el corazón es un músculo autónomo. Si uno quita el corazón sigue latiendo, y eso es por dos cosas principalmente. Una, porque hay un marcapaso en el corazón, que se llama el nódulo senoatrial. Ahí están las neuronas, no voy a decir las neuronas, pero ahí están las células musculares, o están las células, tampoco voy a decir células musculares, ahí están las células que marcan el paso, así como en el sistema GABAérgico, que vimos que había neuronas marcapaso, aquí hay células también que en términos de potenciales de acción están disparando a frecuencia constante. Y lo otro es que hay uniones en hendidura, gap junction, en los cardiomiocitos. Entonces, el potencial de acción se transmite a través de esos gap junction y se contrae todo el corazón. Ya, entonces lo que hace el sistema nervioso es modular eso. Y fue el experimento que hizo Otto Lewey, que dicen que lo soñó, ¿no? Que lo que veía es que cambiaba la frecuencia del, del, de cómo se contraía el corazón. En términos del sistema aquí esto de aquí de los pulmones, sistema respiratorio, relaja la vía aérea si entra más aire versus que comprime, constriñe la vía aérea, entra menos aire. Hay inhibición de la digestión tanto en el hígado como en el estómago, porque ambos son tejidos secretores y liberan un montón de cosas, no solamente enzima, también secretan agua y bicarbonato, y eso lo van a ver en el sistema digestivo. Yo hacía clases de eso, por eso me sé todas esas cosas. Lo mismo en el intestino, pero aquí es más interesante aún porque hay otra cosa, que el intestino se mueve, igual que el estómago se mueve, y eso se llama motilidad. Hay una inhibición de la motilidad, entonces ya no se mueve cuando está activado el sistema nervioso simpático. También en el páncreas, que hay liberación de enzimas, también se inhibe la liberación de enzimas. Um, Cambia la liberación de enzimas sobre el sistema digestivo. Eh, en este caso, ahora en el sistema reproductor, el simpático induce la eyaculación, esto en los machos u hombres, y hombres, dependiendo de la especie, y en las hembras estimula la contracción aquí de todo el útero. Entonces, versus que produce la relajación en el otro. Entonces, como pueden ver, son sistemas que ustedes lo pueden pensar como que funcionan antagónicamente. Ya, pero ¿y todo esto de los neurotransmisores? ¿Qué tiene que ver esto de los neurotransmisores? Bueno, en la vía simpática, la neurona preganglionar y en la parasimpática también liberan acetilcolina. Sin embargo, el receptor aquí no necesariamente es el mismo. Puede ser, bueno, aquí hay un receptor nicotínico, sí, aquí es el mismo. Receptor nicotínico es un canal iónico, entonces se despolariza esta neurona, dispara potenciales de acción y libera neurotransmisor. En la neurona simpática hay liberación de norepinefrina, y esa norepinefrina se libera, y aquí en el órgano target hay receptores metabotrópicos de norepinefrina, que se llaman alfa o beta, hay diferentes. En el caso del parasimpático la cosa es diferente, porque esa neurona postganglionar no libera norepinefrina, libera acetilcolina. Y esa acetilcolina se une a un receptor que es muscarínico. Ese es metabotrópico. Y ese, por supuesto, como metabotrópico, activa una cascada de segundo mensajero, pero esta inhibe. Entonces genera inhibición. Nos alejamos del umbral.
Y es por eso que podemos explicar el experimento de Otto Lewy, en el cual lo que él veía es que disminuía la frecuencia de contracción y la fuerza de contracción en el corazón de los perritos. Entonces, ¿por qué? Porque ahora ese receptor de acetilcolina es muscarínico y está en una cascada de segundo mensajero que finalmente es inhibitoria. El potencial de membrana va para abajo. Y vamos a ver por ahí, estoy mirando, que hay un ejemplo de eso. Entonces los neurotransmisores son diferentes. Esto es básicamente lo que les dije en el dibujito, que me lo sabía entre de memoria y que estuve leyendo, y aquí podría leer, pero qué lata. Entonces, en el ojo, aquí está el órgano efector, aquí está el simpático y el parasimpático. Bueno, ya vimos, en uno dilata la pupila, en el otro no. El músculo ciliar, ese es el músculo que hace que se tire la pupila, hay relajación versus contracción, etcétera. Ganglios, glándulas, corazón, y esto lo van a encontrar en cualquier libro. Esto lo saqué de otro libro, que creo que se lo robé al Rodolfo Madrid. Es exactamente lo mismo que ya les mostré, y aquí el punto es exactamente el mismo en el sistema simpático. Recuerden, aquí están los ganglios, las neuronas postganglionares están acá, en ganglios que están cerca de la médula. No salen desde toda la médula, no salen desde cervical, salen a partir de torácico hasta aquí, hasta L2, si no me equivoco. Quizás uno más abajo de L2. En el caso del parasimpático, los nervios salen, algunos son de los pares craneales, que salen desde el cráneo. Uno muy conocido en la fisiología es el nervio vago, que es esta de acá, es este que va para acá, pero también entiendo que es este que va para acá. Y los postganglionares están cercanos a los órganos target, y puede que en algunos no haya postganglionares. ¿Cómo se ve esto? Ya, yo quiero ir y mirar y hacer una disección y ver dónde diablos están estos ganglios, porque me encanta la anatomía. Entonces, aquí está la médula, aquí sale, entonces, aquí, ojo, que aquí hay dos cosas que se están viendo. Estos ganglios son los ganglios simpáticos y corren aquí paralelos al eje de la médula. Pero hay otra cosa. Miren acá con atención. Esto de acá, esos son nervios, pero son nervios sensoriales. No tienen que ver mucho con este, tienen que ver porque ahí pasan nervios que nos interesan a nosotros, pero también hay nervios que van para otro lado, que van y vienen hacia la piel, por ejemplo, o hacia las vísceras, y tienen que ver con el sistema somatosensorial. Ese ganglio de ahí, ganglio de la raíz dorsal, lo vamos a ver cuando veamos el sistema somático o somatosensorial. Así que ahora no nos va a interesar. Pero si nosotros seguimos esto aquí, esto tiene unas ramas que entra al asta dorsal, que es esta de aquí. Aquí está el asta ventral de la médula, esa cosa ventral, dorsal. Aquí está la neurona desde la médula, preganglionar, pasa por acá, llega aquí y ¡pum! Aquí hay una sinapsis. Y esa puede ser una postganglionar. Pero aquí, entonces, sigamos esta bifurcación, ahora el azulito, y la misma idea de acá. Aquí está el ganglio. Entonces, ahí está la sinapsis que nos interesa también. Pueden haber algunas acá, pero también pueden haber algunas acá, en ese ganglio. Entonces, ahí están los preganglionares en azulito y los postganglionares en rojito. Ojo que algunas ramas preganglionares pueden subir o bajar. Entonces, no necesariamente la sinapsis, la siguiente sinapsis, está a la misma altura de la médula con respecto al ganglio. Creo que todo esto de acá ya les dije, sí, todo eso de ahí ya se los dije. Esta es una que yo siempre me olvido de cómo, de qué significa, pero
El punto aquí es que hay varios ganglios que no están afuera del sistema nervioso central. Hay varios ganglios que están adentro, y el núcleo de Edinger-Westphal tiene que ver con la contracción de las pupilas. Estos ¿verdad? Núcleos salivatorios tienen que ver con la liberación de saliva, etc. Entonces, hay algunos ganglios o núcleos, en este caso, pues no son ganglios, son núcleos autonómicos que están dentro del cerebro. Y ahí están los cortes donde cómo se ve, dónde están. Este de aquí, que lo vamos a ver en el sistema visual, está bien adentro, no está por fuera. Este otro, el núcleo salivatorio, también son núcleos que están bien adentro, pero están involucrados en el sistema nervioso autonómico. Igual las ramas de donde sale el nervio vago, también están bien adentro, no están necesariamente en ganglio, así que ojo con eso. Más de lo mismo. Bueno, eso ya se los dije. Los neurotransmisores no son iguales aquí en el preganglión, en la sinapsis target. ¿Cómo podemos explicar que la estimulación del nervio vago haga que se disminuya la frecuencia de contracción del músculo cardíaco? Y ese fue el experimento de Otto Lewis, cuando descubrió que había neurotransmisores. Entonces, tenemos aquí esto esto no es un músculo, esto es una neurona que está, bueno, quizás es un músculo, eh, que está disparando. Yo debería saber esto, ¿ah? Este es el potencial de membrana y está disparando de manera constante. Se estimuló el nervio vago y ahora que eso es parasimpático. Y lo que pasa es que ahora las pausas son más largas, entonces disminuyó la frecuencia. Ya sabemos, liberación de acetilcolina y efecto muscarínico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En negrito, el control, el potencial de acción control. En azulito, el potencial de acción en presencia de acetilcolina. ¿Y qué es lo que ocurre? Esas flechitas significan que hay alteraciones en la función de ciertos canales iónicos. Entonces, ¿qué hace acetilcolina? Activa el receptor muscarínico, eso activa una proteína G, aumenta una conductancia de potasio. Esta de acá, hay un aumento de la conductancia de potasio. Como hay más canales de potasio ahora abiertos, nos vamos hacia el potencial de equilibrio del potasio. Ven que ahora llega hasta más abajo. Entonces, ahora va a costar más salir desde ahí y llegar de nuevo al umbral de disparo. Entonces, ese aumento de la conductancia de potasio hiperpolariza, como se los mostré, y eso también hace que finalmente, en términos poblacionales de las células cardíacas, hacen que disminuya la fuerza de contracción. Entonces, hay un efecto a través de los neurotransmisores. No solo aumenta sino que este que es el canal de potasio, aquí dice entre paréntesis acetilcolina, porque está en la vía de transducción que les conté. También hay otro canal que no sé si se puede ver aquí, que es el IF, y ese en lugar de subir su actividad, disminuye su actividad, y eso lo van a ver en fisiología. ¿Qué pasa cuando, entonces, pero el nervio vago era parasimpático? ¿Qué pasa cuando se estimula ahora el simpático? Lo que se ve es que disminuye, disminuye el intervalo entre potencial de acción. Miren, aquí los intervalos son bien poquitos. Entonces, eso significa que aumenta la frecuencia. Entonces, ¿cómo se explica ese aumento de frecuencia? Norepinefrina, que es el neurotransmisor, activa al receptor de 7 segmentos transmembrana. En este caso se llama beta-adrenérgico. Hay varios tipos, beta-adrenérgico y alfa-adrenérgico, y hay varios de ellos. Ese receptor que se llama beta-adrenérgico aumenta la concentración de AMP cíclico, un segundo mensajero,
Eso aumenta una corriente de calcio tipo L, hay varios tipos de corriente de calcio, estos son nombres históricos. Aumenta la corriente de calcio y ese aumento en la corriente de calcio lo que hace finalmente es que haya más calcio adentro de la célula. Como hay más calcio, aumenta la fuerza de contracción en el cardiomiocyto, por ejemplo. Bueno, esto es en una neurona, así que ahí no tiene que ver el calcio, pero esa entrada de calcio lo que hace es que deforma el potencial de acción, ahora se hace levemente más grande, cambia, hay cambios también en las otras corrientes, que hay un aumento en la expresión o en el funcionamiento de esa corriente, una corriente, cierta corriente de potasio, y también hay un aumento en esa corriente que se llama F. F es porque el que la descubrió le puso que era una corriente funny. Funny no significa chistoso, como a veces pensamos en español. Funny significa raro. Funni. Fun es chistoso. Funny no es chistoso, es como raro. Smells funny, dicen los gringos, que no huele chistoso, huele raro. Entonces, esa corriente IF es una corriente que despolariza y se ve aumentada, entonces ahora se demora menos en llegar al umbral y dispara un potencial de acción. Entonces, estos efectos de la liberación de neurotransmisor, los podemos explicar ahora, después de muchos años de investigación, y podemos explicar por qué la estimulación del parasimpático disminuye la frecuencia, porque finalmente hay cambios en la expresión de ciertos canales, o en la actividad, más bien en la actividad de ciertos canales, y aumenta la frecuencia porque hay cambios también en la actividad de otros canales. Entonces, ¿nos demoramos más en llegar al umbral de disparo o nos demoramos menos en llegar al umbral de disparo? ¿Cuáles son los receptores? Porque ya lo he nombrado varias veces. Hay receptores adrenérgicos, hay alfa y beta. Em, Bueno, este es una lista. ¿Ah? Los alfa, aquí lo que hace es dilata la pupila, aquí hay alfa y beta 2 en las glándulas salivales, en el corazón está beta 1 y la mayoría de los fármacos cardíacos que son a nivel que actúan a nivel de ese tipo de sistema parasimpático, perdón, actúan a través de ese adrenérgico. Pero si nosotros queremos cambiar la presión, por ejemplo, imagínense, queremos cambiar la presión porque esta persona tiene una presión arterial muy alta, no vamos a ver el corazón. No, tenemos que cambiar la resistencia de las arterias y venas. Entonces, ¿por qué? Porque da lo mismo que en una arteria grande, como la aorta, que va a tener este diámetro, por ejemplo, cambiemos la fuerza de contracción del músculo liso, va a cambiar un poco, pero pucha, ahí pasa mucho, da lo mismo. Lo que importa, la resistencia es muy baja. Lo que importa para cambiar la presión es lo que pasa en las resistencias muy chiquititas, que se llaman arteriolas de resistencia, donde pasa un glóbulo rojo, ese es su diámetro. Entonces ahí están los receptores alfa y beta 2 y la mayoría de los fármacos que actúan a nivel de cambiar la presión es esto, son inhibidores del receptor beta 2 adrenérgico. ¿Por qué? Porque ese receptor beta 2 está involucrado en constreñir, en disminuir el diámetro. Y no queremos que eso ocurra. Entonces se bloquea ese receptor para que no se disminuya el diámetro. Bueno, y aquí pueden ver varios de estos, ¿no? En distintas vísceras, cuáles son los receptores adrenérgicos que están en las neuronas postgangliosas. De ahí hay más. Todo eso ya se los conté. Esto es del otro libro, esto es del Candel. Esto es la misma historia, la misma historia. Yo creo que vamos a llegar hasta acá. Déjeme ver cuánto funciona, cuánto falta. Vamos a llegar hasta acá para que la próxima clase
Hagamos un repaso y veamos lo que sigue. Preguntas hasta acá. Se me está acabando Yo, la profe, tengo batería. una pregunta. Sí, este es el momento de las preguntas. En, ¿Cómo se llama esto? Usted dice que en el sistema simpático eh, perdón, no, era otra cosa. Por ejemplo, esto que pasa de repente a las personas cuando durante la noche dejan de respirar por unos segundos, por unos minutos y después vuelven a respirar, que se me olvidó el nombre. Apnea del sueño. Eso mismo, la apnea del sueño, ¿está relacionada con con estos sistemas o tiene que ver con otra cosa? Vamos a ver. Mira. La apnea del sueño es un problema, es un problemón. ¿Mm? Déjame ver dónde está la diapositiva, dónde está dibujada. Y voy a hablar un poquito para los que no saben, porque no necesariamente todos saben. Eso le Eh, pasa mucho a los bebés. sí, sí, y se llama muerte súbita, cuando síndrome de muerte súbita, efectivamente. Mi Uno de mis primo cuando colegas, nació tuvo un problema así y lo monitoreaban toda la noche con una maquinita. sí, antes tenían que estar los papás mirando, ahora hay una maquinita. Y ahora sabemos, además, ahora sabemos qué hay que hacer, o cuáles son las cosas que uno podría hacer. Entonces, para los que no saben de lo que estamos hablando, y poniendo en un contexto biológico, porque esto yo no lo hablé, em, el, es fundamental para nosotros los animales respirar. ¿Por qué? Bueno, no tengo que explicárselos, ¿no? Porque lo que hace, bueno, se lo voy a explicar rápidamente. Dependemos del intercambio gaseoso de oxígeno y CO2. Entonces, para que ocurra esto, nosotros contraemos, o no ven ustedes, pero da lo mismo, contraemos o relajamos nuestro diafragma. Entonces eso tira todas las vísceras y hace que los pulmones se agranden, aumenten su volumen, entran cosas, porque hay una presión negativa, ahora entran cosas, entra aire, entra oxígeno, entre otras cosas, y luego todo esto se devuelve para acá y sale. Entonces sale el CO2, producto de la respiración celular. Ya. ¿Quién controla esto? Es una gran pregunta, una pregunta importantísima en la fisiología, en la neurociencia. ¿Dónde se controla? Desde hace mucho ya se sabía que se controla acá, en esta región, abajo del puente. Pero hay varias regiones, y no es solo un núcleo, hay varios núcleos, unos que tienen que ver con la inspiración y otros que tienen que ver con la expiración, porque son músculos antagónicos. Uno se tiene que contraer en el diafragma y después otro se tiene que contraer para que todo esto se mueva así, ya sabes. Entonces, aquí están el o los centros respiratorios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas neuronas disparan rítmicamente de tal manera que se contrae el diafragma y luego se relaja. Hay condiciones en las que esto no es tan rítmico. Entonces, se contraen y luego cambia cambia el periodo entre que va a ocurrir la siguiente contracción. Eso se llama apnea. Entonces, ¿cómo lo vemos? Si nosotros estamos mirándonos o escuchándonos, nosotros más o menos mantenemos constante la frecuencia respiratoria. En el día, cuando hablamos y hacemos cosas, no es tan fácil de ver, pero cuando ustedes miran a una persona durmiendo, es bien evidente porque se le mueve todo el tórax, el abdomen, se nos mueve todo, ¿ya? La persona, cuando hay una apnea, ese periodo entre inspiración y la siguiente inspiración es muy largo. Eh, pero no solamente es que es muy largo, es que tiene una frecuencia no rítmica. Entonces tiene uno muy largo, con ronquido a veces, y luego tiene unos cortos, y luego otros largos, em, y es incluso angustioso mirar a la persona. Yo tenía un tío que cuando tomaba se quedaba dormido en cualquier lado, y le daban las apneas. Y era una cosa, pero espantosa de mirarlo, porque uno decía, chucha, se murió. No, pero este se murió, sí, nadie puede,
nadie puede estar tanto rato sin respirar, se murió este gallo. Y no, pues no se había muerto, pero y cuando volvía al siguiente ciclo, daba un ronquido que parece que se iba a caer la casa. Por supuesto, él roncaba mucho, normalmente. Entonces, esto ocurre en los humanos. ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas que dijo una de las compañeras y también dijo el compañero que estaba hablando, es que en los humanos neonatos estos circuitos no funcionan tan bien como en nosotros los adultos. Entonces ocurre esto que se llama síndrome de muerte súbita. El neonato entra en una apnea de la cual no se puede recuperar. ¿Por qué ocurre? Ya, ahí tengo que cambiar de diapositiva. Vamos a ver dónde está, porque había una diapositiva donde estaba, donde eso se veía, o yo lo vi, pero no sé dónde está ahora. Denme un momento. No estaba, me la imaginé. ¿Cómo tan imaginativo? Eso se llama alucinaciones visuales. Ya, me la imaginé. No me la puedo haber imaginado. Bueno, pues me la imagino nomás. Ya sé cuál era. Denme un momento. ¿Será que era esta? Porque hay una, yo lo vi y pensé eso cuando estaba hablando. ¿Dónde está? ¿Será esta? Bueno, da lo mismo, ¿ah? El punto que quiero hacer es que una de las cosas que está alterada en estos pacientes con síndrome de muerte súbita es sensar la cantidad de CO2. Hay neuronas que sensan el CO2 y están muy cerca de estas neuronas de la presión que controlan la presión arterial. Están muy cerca. Anatómicamente hablando, es el ganglio de al lado. Entonces, esas neuronas controlan sensan el CO2 y mandan señales cuando aumenta el CO2. Ahí está el problema, en el sensar el CO2, uno de los problemas. ¿Ah? Entonces, hay alteraciones en sensar el CO2. Ya, pero ¿y qué tiene que ver esto? Fíjense la próxima vez que duerman ustedes solos o que vean a alguien dormir, nosotros tenemos un reflejo que cuando entra poco CO2, imagínense, aquí está, esta es mi almohada, horrible mi almohada, y yo estoy durmiendo aquí al lado de la almohada y aquí los hoyitos de la nariz, que no sé cómo se llaman, están libres. Pero imagínense que yo duermo así. Si me están viendo. Si no me están viendo, estoy con las narices tapadas. Va a disminuir la cantidad de oxígeno y va a aumentar la cantidad de CO2. En ese caso, si yo sigo así, va a disminuir tanto el oxígeno que me puedo morir. Nosotros tenemos un reflejo. Entonces baja el oxígeno, aumenta el CO2 y tenemos el siguiente reflejo. Miren, si me están mirando. Ese es un reflejo, ¿ya? Y eso se ve. Eso se ve en los humanos, que cuando están así, después de unos segundos, mueven la cabeza para cualquier lado, hasta que ocurre, hasta que ya se despejan las vías aéreas. Pacientes que sufren del síndrome de muerte súbita no tienen este reflejo, y eso se ha visto. ¿Ya? Entonces, esos son parámetros fisiológicos que estas maquinitas que decía la compañera pueden monitorear, probablemente parámetros relacionados. ¿Ya? Así que eso es algo muy, muy importante en nosotros los humanos. La apnea del sueño ocurre hasta en los viejos como yo o más viejos. Hay una cirugía muy peligrosa para la apnea del sueño, que es cortar la inervación de uno de estos centros que sensan CO2. Se acaba la apnea del sueño, pero, pero se va también el reflejo del CO2
Entonces la persona se puede, si se tapa la nariz durmiendo, no va a tener reflejo y se puede morir. Tiene sus ventajas esta cirugía porque hace un montón de otras cosas que tienen que ver con, no solo con el sueño, incluso también regula otros parámetros metabólicos, pero ahí hay problemas. Espero haber contestado la pregunta, me di una vuelta larguísima con ejemplos hasta de mi tío que parecía que se iba a morir. Espero haberla contestado, si no me avisa nomás y trato de contestarla porque quizás se me pasó algo. Sí, profe, por lo menos a mí me quedó súper claro. Entonces hay centros, todo esto lo que, en resumen lo que te quería decir es que hay centros en el cerebro que controlan el ritmo respiratorio y hay sistemas de sensar el oxígeno y el CO2. Eso es lo que quería decir. Y en estos casos de la apnea del sueño hay alteraciones en esos sistemas. Y por eso se produce, por eso, bueno, hay, claro, y por eso se produce estos cambios en la ritmicidad. Y en un momento el reflejo, lo otro que les dije, el reflejo de mover la carita, la cabeza más bien, se pierde. Rocío levantó la manito. Profe, una duda igual. ¿Qué pasa como al nivel del sistema nervioso? No sé, cuando estamos como frente a una situación, por ejemplo, algún trauma o algo así como de mucho miedo, que hay personas que vomitan o que se pueden orinar encima y cosas así, como de parálisis. O sea, paralizarse frente a la situación. Sí, muchas gracias por esa pregunta, porque si bien no es bonito orinarse ni vomitar, desde el punto biológico es súper interesante, ¿ya? Entonces, vamos a ver si alguna de estas diapositivas me ayudan. Cresta, no sé qué hice, de mi momento aquí. La información, mira, la información sensorial puede llegar aquí al cerebro por esto que les decía, los sensores hipotalámicos que tienen que ver con los niveles, mantener ciertos niveles fisiológicos, ¿no? Temperatura, presión, etcétera, pero también información sensorial. Y esto, mira, no solo va a la médula, el hipotálamo, a la médula donde está el ritmo respiratorio, esto también va aquí, al sistema límbico. Y eso, ahí se procesa el miedo. No hay un centro del miedo, hay varias partes. Entonces, la información sensorial produce un miedo, ¿ya? A veces, muchas veces, produce un miedo. Pero ese miedo no es un miedo que yo pueda estar necesariamente consciente. Es un miedo inconsciente, es un miedo más biológico, más que cognitivo, que yo le pueda poner un nombre. No, no le puedo poner un nombre, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo brutal, que eso pasa en adultos, espero que a ninguno le pase, ni le haya pasado, que se llama crisis de pánico. En la crisis de pánico, el sistema nervioso detecta ciertos cambios, la persona siente que se va a morir, básicamente. Tiene un episodio probablemente que le dio miedo o varias cosas que le generaron miedo y ahora se produce una cosa que siente que se va a morir. Eso es miedo. Ese es un miedo muy biológico, porque hay una sensación indescriptible y lo único que uno puede verbalizar es que parece que no vaya a morir. Por supuesto, no se muere, y eso es miedo. Entonces, el miedo existe, el miedo es una cosa biológica, produce parálisis, pero hay varios centros aquí que reciben esa información. Entonces, tú pusiste unos ejemplos súper claritos. El defecarse o el orinarse. Aquí está, mira, el control de la vejiga urinaria. Eso es uno de estos centros que están aquí en el puente. Entonces, la información del miedo puede llegar a eso y se hace pipí o se defeca. No solamente el humano, los animales también. Los animales también, y habitualmente eso uno lo ve en animales. Los animales del laboratorio a veces se les da miedo y se hacen pipí o se hacen popó, cuando uno los manipula habitualmente. Por eso uno los tiene que entrenar. Y uno los entrena y él les toca, les deja que se conozcan el olor de uno, las manos de uno, cómo los toca, y ahí se acostumbran y ya no les da miedo.
Eh, Así que ahí. Dijiste otra cosa, el vómito. ¿Dónde está el vómito? El vómito, bueno, no aparece en este dibujo. El vómito está por acá. Es uno de los centros que están cerca del centro respiratorio y el centro del control de la presión. Por ahí está el centro del vómito. La información para el vómito viene desde neuronas que sensan lo que pasa aquí en ay, ¿cómo se llama esto? En la laringe, en la faringe. Y el vómito tiene no quiero decir propósito, pero, pero el vómito, no quiero decir que tiene un propósito de salvar la vida, porque si estamos atragantados y nos da vómito, podemos liberar la cosa que está aquí. No quiero decir que haya un propósito, sino que tiene una función, más bien, que es liberar la vía de entrada de alimento. Eh, También hay un vómito que viene desde el estómago, ¿cierto? Y es como una peristalsis al revés. Eh, entonces, es algo biológico, porque si hay una comida que es mala, no quiero decir mala, si hay algo venenoso, por decirlo así, en la comida, esto va a ser detectado. Si es que hay receptores adecuados, por supuesto, y va a generar el vómito. Entonces, tiene un propósito fisiológico de mantener la vida. La palabra propósito es fea, pero está muy cerca. Entonces ocurre el vómito, ocurre activación de este centro del vómito y la persona puede tener vómito. Otra cosa relacionada con el vómito también es el uso de gases lacrimógenos, que ahora ya está normalizado, ustedes han visto en toda Latinoamérica. Uno de los efectos es producir vómito. Y si ustedes han estado expuestos a eso, ustedes han visto probablemente o han sentido arcadas y han sentido el reflejo del vómito. Entonces, eso es porque hay receptores que están, algunos de los gases tienen receptores que están ahí en la garganta, en la nariz, y eso señaliza directamente, entre otras cosas, a los centros del vómito. Profe, entonces el ligamento inguinal también estaría controlado por el sistema nervioso autonómico. Uy, ¿qué cosa es la ligamento inguinal? En los hombres, profe, se supone que es el ligamento que controla la caída o la elevación de los testículos y del pene, cuando hace frío o no, por ejemplo. ¿Y por qué cree que estaría controlado por el sistema nervioso autonómico? Porque es algo que supuestamente se regula en control y equilibrio con el medio exterior, por la temperatura, por ejemplo, de esa zona, de esa zona íntima en el hombre. Ya, ahí desconozco, pero yo creo que no es el ligamento lo que está controlado, yo creo que son los músculos, porque el ligamento finalmente eso es tejido conectivo. Entonces, yo creo que son los músculos que se contraen y tiran toda esa región, ¿no? Pero desconozco, pero yo creo que Ya, son los músculos, no el ligamento. Ya, más preguntas. Profe, que se me olvidó. ¿Conductancia y corriente eran lo mismo? O sea, la corriente es la corriente era la apertura de canales, pero la conductancia como que se me... La corriente es el flujo de iones. Es el flujo de Ah, ya, iones bueno. por unidad de tiempo. Esa es la definición de corriente. Conductancia es algo eléctrico que es el inverso de la resistencia, pero lo usamos para decir apertura de canales. Son Ah, ya, fenómenos ok. íntimamente relacionados, ¿ya? No son exactamente lo mismo, pero están íntimamente relacionados. Entonces, Ya, corriente es el flujo de iones. claro. Conductancia es la apertura de canales. Entonces, se abren los canales y fluyen los iones. Son tan íntimamente relacionados. Lo que pasa es Ya, ahí que sí que... históricamente, cuando no sabíamos que había canales iónicos, lo que se vio es una conductancia, que es el fenómeno eléctrico. Uno mide resistencia, básicamente, o corriente, y ve que hay cambios. Y eso es hay un cambio de conductancia. Ese fue el experimento, los experimentos antiguísimos.
y de ahí que quedó ese nombre. Y conductancia es un término eléctrico, de la electrónica, y de la electricidad, del circuito, de los circuitos. Entonces, quedó ese término desde cuando no teníamos idea que había, que esto era una célula, que había canal, que había proteínas, que iones. No, que es un término antiguo, que quedó ahí nomás. Es para decir canales iónicos también. Claro, sí que se me confundieron por un momento, Sí, entonces como sí, que... está bien, está bien. Entiendo perfectamente, sí. Ya, muchas gracias, profe. Profe, y ahora, la última pregunta. Por ejemplo, cuando estamos en una situación así de peligro y hacemos, no sé, a veces acciones que ni siquiera nos damos cuenta o que pensábamos que éramos capaces de hacer. Que por ejemplo, yo una vez estaba con mi familia, estábamos como acampando en el cerro y estábamos todos sentados cocinando, una cocina a gas, y la cocina explotó. Y de la nada yo estaba sentada y estaba como entre las piernas de mi hermana, y como explotó la cocinilla y fue todo como tan repentino, yo terminé como detrás de una pirca, como un montón de rocas muy alto, y no tengo ni idea cómo llegué allá. Y algunas estaban atrás y en otras partes, y fue como tan repentino que como que mi reacción ni siquiera fue consciente. Y no sé si eso es como por capacidad de reflejo o si es una acción como de adrenalina del cuerpo, eso. Yo creo que ahí hay varias cosas en eso que contaste. Una de las cosas es que eso fue la respuesta en lucha o huida. Te fuiste corriendo a otro lugar sin pensar demasiado. Otra de las cosas es que eventos traumáticos en nosotros los humanos se ha visto que están relacionados con pérdida de memoria. Entonces, en este curso, la clase pasada, hablamos de las fases de la memoria. Primero adquisición de la memoria y luego consolidación de la memoria. Entonces, quizás, y esta es una hipótesis, lo que pasó en tu caso es que no hubo consolidación de la memoria, de cuál fue el trayecto que tú hiciste. Por eso no te acuerdas cuál es el trayecto. ¿Por qué hubo inhibición de esa consolidación? Bueno, por el miedo. Había tanto miedo que eso, por decirlo, llevó a segundo plano el proceso de consolidación de la memoria, porque en ese momento estaban funcionando los sistemas básicamente escape, esto es vida o muerte. Entonces, se inhibió la consolidación de la memoria. Yo creo que son al menos esas dos cosas. ¿Ah? Puede que haya más, pero al menos yo puedo especular esas dos. Otra cosa que hace el sistema nervioso autónomo es que todos han visto que nos ponemos colorados a veces, y eso no me olvidé de decirlo. En las personas con tez más blanquita se nota más, los morochitos se nota menos, pero se nota igual. Entonces, ¿por qué cambia la coloración? O parece que cambiará la coloración de la piel, porque cambia la vascularización, el diámetro de las arteriolas, por aquí cerca de la cara. Entonces, parece que se pusiera colorada porque cambia la vascularización, y eso nosotros no lo podemos controlar. Eso es algo del sistema nervioso autónomo. Las maripositas que a veces nos dan en la guatita, cuando veo al otro u otra que me gusta, también es un efecto del sistema nervioso autónomo. Hay sensaciones contracciones de músculos o sensaciones que son el sistema nervioso autónomo. Eso. Cuando a veces dicen miré o me ocurrió algo y se me erizó la piel, hubo una contracción alrededor de los folículos capilares, eso también es el sistema nervioso autónomo. Hay otros casos que es por frío, ¿ah? Ojo, entonces no es solamente por una cosa, pero todas esas cosas, si se dan cuenta, no pasan por el nivel consciente. Entonces, todo esto les quiero decir que esto nosotros lo vemos en la vida diaria, y ustedes han hecho preguntas de varias cosas que les han pasado, que les parece interesante, que son de la vida cotidiana. Entonces, el sistema nervioso autonómico está todo el tiempo
y podemos ver su efecto en la vida diaria. Que no es tan evidente, ¿no? No es tan evidente. El sistema visual o el auditivo son súper evidentes que están funcionando todo el día, pero el sistema autonómico también. Ya, si no hay más clases, lo dejamos, preguntas. Si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá. La próxima clase vamos a volver sobre esto y vamos a terminar y estamos siguiendo el programa bien. Así que eso.